buenas, mi nombre es Alfonso Tudela y este es el episodio número 11 del podcast de Más Allá del Muro. Un podcast en el cual trato de hacer como una marca propia, algo diferente e independiente, tratando de meter en momentos de los episodios lo que más me gusta, que es el deporte, en concreto el triatlón, aunque también habrá episodios que ni nombre al triatlón como están siendo la mayoría de ellos. Quiero orientar este podcast sobre todo a lo que es, a mi entender, la salud, la vida, desde un punto de vista siempre evolutivo y la forma de ver las cosas distinta a lo que esta sociedad trata de vendernos. Y sobre todo, tratar siempre de aportar algo al oyente, esperando ayudar a cambiar la forma de pensar, de ver las cosas de la gente, al igual que me hicieron cambiarla a mí. Pues muy bien. Comenzamos. Un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Pues bien, ¿por qué he empezado con esta metáfora, este episodio número 11? O bueno, con esta metáfora o con esta historia, no sé muy bien lo que es, como queréis llamarlo, vamos. Porque el tema sobre el que voy a tratar, a mi punto de ver las cosas, está muy relacionado a lo que pasa con el peso de este vaso de agua, que no era el peso sino el tiempo el que sostenía lo que hacía que la percepción de este fuera mayor o fuera menor. Pues hoy en contrapartida, por así decirlo, al capítulo 9, que hablamos sobre las exposiciones al frío, en este capítulo número 11 vamos a hablar de las exposiciones al sol y al calor, ¿vale? Pues volviendo a la historia o a la metáfora o lo que he dicho, como queráis llamarlo, con la que he empezado, para correlacionarla con el tema de hoy, sin duda pienso, y al final no es opinática, sino que después de informarme, de leer, de escuchar a divulgadores, de leer estudios que realmente sí que han estudiado sobre esto, que el problema del sol no es que estés un rato expuesto al sol, sino las grandes exposiciones y dependiendo siempre de la estación del año en la que estemos hablando. Al final, como dicen por ahí, que la dosis hace el veneno. Si tú tomas un poco de veneno todos los días, al final terminas inmunizándose si lo tomas de golpe te va a matar. A ver, esto cogerlo en sentido literal, ya que si te tomas un poco de lejía todos los días, nunca te va a adaptar a eso, ¿vale? Así que hacer el caso justo a lo que he dicho. Pues volviendo y centrándonos en el tema de hoy, en España, a pesar de la cantidad de horas de sol que tenemos, es uno de los países con más déficit de vitamina D que hay en Europa. Y todos diréis, ¿cómo puede ser esto? Pues es más bien muy fácil de explicar, ya que en invierno todos sabemos que es la época del año que menos horas de luz solar hay. Además de esto, como hace más frío, todos vamos mucho más abrigados que en otras épocas de año y tenemos la mayoría de nuestro cuerpo tapado, por lo que la exposición al sol es mínima. Si os ponéis a pensar en invierno, hay veces que lo único que se nos ven son los ojos, porque hay gente que va por la calle como si fuéramos esquimales, tapados de arriba abajo, y a lo mejor hay, yo qué sé, 3 grados, 2 grados, 1 grado, y parece que estamos a 50 bajo cero. Pero bueno, hay gente más friolera que otra. ¿Cuál es el problema de esto?
que al tener menos partes de nuestro cuerpo expuestos a la luz solar, nuestro cuerpo produce menos síntesis de vitamina D. ¿Cuáles son los problemas asociados a la falta de síntesis de esta vitamina D? Pues los bajos niveles de... Voy a pasar a enumerarlo ahora mismo. Los bajos niveles de vitamina D se asocian con un aumento de riesgo de enfermedades como es el cáncer, enfermedades cardíacas o cerebrovasculares. También personas con más tiempo expuestas al sol están correlacionadas a que viven más, ¿vale? También hay correlación con exposiciones al sol y con menos depresión. Antes de que existieran los antibióticos y las vacunas, a las personas enfermas de tuberculosis se les sacaba a los patios de los hospitales para recibir el sol y sabían que estas personas tenían mucha más probabilidad de sobrevivir, de curación, que las otras personas que no se les sacaba al sol, ¿vale? Ahora recuerdo también otro estudio que escuché por ahí que decía que, creo que lo nombré también por ahí un día que estuve hablando, no me acuerdo sobre qué hablé, pero creo que estuve hablando sobre el estar al aire libre y decía también eso, que en un sanatorio, en un psiquiátrico, era en un psiquiátrico, que se habían dado cuenta que las personas que estaban en psiquiátricos que podían salir a la calle o que tenían patios dentro del psiquiátrico, sanaban mucho antes que aquellas personas que tenían en el psiquiátrico no tenían posibilidad de salir a la calle, ¿vale? A ver, ¿por dónde iba? Que me lío y se me olvida. Vale, ahora también está claramente evidenciado científicamente que la exposición al sol refuerza el sistema inmune y ayuda a combatir dichas bacterias, como por ejemplo son la tuberculosis, que antes le hemos nombrado, y otras muchas más, ¿vale? Otro de los beneficios de la luz solar es que nos ayuda a regular nuestros ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Ahora está súper de moda todo esto de los ritmos circadianos, porque antes nadie sabía lo que era y ahora la verdad que lo sabe muchísima gente y se ha puesto muy de moda. Los ritmos circadianos, digamos, es para que cuando nuestro cuerpo sabe cuando es de día o cuando es de noche, es lo que activa los mecanismos por ejemplo, de que se activa la segregación de melatonina cuando llega la oscuridad para que nos dé sueño, o por ejemplo el cortisol cuando nos despertamos cuando es de día, ¿vale? No sé, un día tengo pensado hablar sobre esto sobre esto de los ritmos circadianos en el podcast, porque además me resulta súper interesante y hay muchísimas cosas que hablar sobre esto, ¿vale? Otro de los beneficios de la exposición a la luz solar durante el día es que mejora el descanso durante la noche, ya que favorece la liberación de melatonina, que es lo que hemos estado hablando anteriormente sobre el tema de los ritmos circadianos. La luz solar mejora también la productividad, ya que nos hace estar más atentos, más centrados, y hay diversos estudios donde además afirma que en escuelas, en oficinas, que dicen que las personas que trabajan, que estudian cerca de ventanas con luz solar, mejoran su rendimiento cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, son más productivas. La exposición a la luz solar también mejora la salud visual. Es decir, la miopía se produce en gran parte por falta de exposición a la luz natural, y es algo de lo que hay muchísima evidencia escrita ya sobre esto. Yo, por cierto, soy miope, se ve que de pequeño estaba poco expuesto a la luz solar. A ver, supongo que habrá muchísimos más condicionantes y terceras variables sobre esto de la miopía, pero bueno, una de las evidencias que hay es sobre esto, ¿vale? Supongo que ahora que los niños juegan cada vez menos en las calles y están más jugando con las consolas, con todo este tipo de aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día a nuestro alcance, pues habrá muchísimos más miopes. De hecho, creo recordar que leí por ahí algún artículo sobre eso, que las personas, los niños con miopía se habían multiplicado, y no sé, puede ser algo interesante también para hablar otro día sobre esto. Pues a ver por dónde íbamos. La salud mental, es decir, la exposición a la luz solar tiene un gran efecto
sobre el efecto dopaminérgico, es decir, se eleva la producción de estas hormonas que nos hacen sentir bien, que es como la hormona esta, como la serotonina, la segregación de serotonina. Todos nos sentimos mejor, más eufóricos con los rayos de sol de estos que hay en primavera, cuando empieza el buen tiempo, que apetece estar en la calle. Parece que nos entra a todo el mundo un poco así el buen rollo, por así decirlo, y que nos apetece y nos hace sentir bien, ¿vale? Y seguro que a todos os ha pasado esa sensación, porque, vamos, a mí por lo menos me ha pasado de que estamos en invierno y de repente empieza a cambiar el tiempo, hay buen tiempo, da gusto estar en la calle y te entra un buen rollo así en el cuerpo, que te apetece hacer cosas, te apetece estar en la calle, y esto está todo relacionado con esta luz solar. De una cosa que siempre se ha hablado mal es de la radiación ultravioleta, ¿vale? Pero esa luz ultravioleta, al contactar con la piel, hace que liberemos más óxido nítrico en la sangre, y esto reduce la presión arterial, reduce también la tensión arterial. Y esto, la Sociedad Europea de Cardiología lo comenta, lo afirma, que el efecto de la radiación solar es esta. Es decir, muchas personas tenemos miedo cuando nos hablan, o todos pensamos, estar expuestos al sol, siempre los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta es mala. Pues sí, es mala, pero lo que hemos hablado. De todas maneras, un poco más adelante desarrollaremos un poquillo más esto, ¿vale? Muchos pensaréis, pues, como hemos dicho que había déficit con la vitamina D, pues me suplemento con vitamina D. De hecho, a los bebés, a los recién nacidos, les manda vitamina D por defecto, no sé, hasta los 6 meses. Y es una cosa que la verdad que me choca un poco, porque no entiendo que manden por defecto esta vitamina D. Pero bueno, es algo que tampoco entiendo, porque supongo que un bebé que nace en Galicia o en Asturias no es lo mismo que uno que nace en Málaga, en Cádiz o en Murcia. Está claro que no le va a dar lo mismo al sol, pero bueno. Pues bien, volviendo a lo mismo, que eso, que como hay falta de vitamina D, me suplemento con vitamina D y ya está. Pues no, está estudiado que suplementar con vitamina D está demostrado que no hay evidencia científica que pueda prevenir las enfermedades anteriores, ya que no se produce dicha síntesis de vitamina D, que es lo que nos pasa cuando tomamos el sol. Por tanto, la exposición solar es un factor vital en la prevención de enfermedades, no solo por la síntesis esta que hemos dicho de vitamina D, sino por la exposición al sol. Es algo más mucho más que tener vitamina D, ¿vale? Leí un estudio que subió Ismael Galancho. Si queréis, de hecho tiene varias cosas escritas sobre la vitamina D en su Partenón creo que hay que pagar algo en la suscripción, pero la verdad que sube cosas súper interesantes. Si os interesa, lo podéis buscar, Ismael Galancho, y veis cosas sobre él. El estudio no lo realizó él, ¿vale? Pero lo compartió y fue ahí donde yo lo leí. Y pues bien, este estudio afirmaba que se realizó a 680 mujeres, que concluía que los altos niveles de vitamina D estaban directamente asociados a niveles de glucosa en sangre. O sea, tenían menos nivel, que los altos niveles de vitamina D estaban directamente asociados a tener menos nivel de glucosa en sangre, y que los bajos niveles de vitamina D, es decir, el estar con menos exposición al sol, se asociaba directamente con un alto nivel de glucosa en sangre. Todos sabemos que tener un alto nivel de glucosa en sangre pues no es muy adecuado para muchísimas cosas que, bueno, ahora tampoco viene al caso. Pues bien, esto es otro de muchos de los beneficios que hemos mencionado anteriormente. Este estudio lo tenía antes guardado en el móvil, porque la verdad me hubiera gustado ponerlo aquí en las notas del programa para que quien quisiera ver el estudio lo viera él, pero lo perdí. Entonces solamente lo tenía apuntado y no puedo ponerlo, porque no sé ahora mismo dónde está. Lo está buscando, pero la verdad que ya no lo he encontrado, porque se ve que lo quitó de donde lo tenía. Bueno, debemos de pensar que toda nuestra evolución la hemos pasado expuestos al sol, y hay que entender que recuperar esta conexión con el sol de manera responsable tiene muchos más beneficios que riesgos. En cuanto
Los riesgos que todos pensamos que es al melanoma, en cuanto al melanoma, que es lo más oído y seguro que es lo que más os suena a todos, cuando pensamos en las exposiciones al sol, nos viene a la cabeza el melanoma, el cáncer de piel, ¿vale? Pues podemos decir que hay como dos tipos de cáncer de piel. Por un lado está el cáncer de piel normal, por así decirlo, y luego está el melanoma, ¿vale? La inmensa mayoría de los cánceres de piel son los cánceres de piel normal. Y esto no es un cáncer letal, se elimina más fácilmente y la mayoría de los cánceres de piel son de este tipo y no son del tipo de melanoma. El que sí que es más peligroso y el que hay que tener, el que hay que realmente que temerle es al cáncer, es al melanoma, ¿vale? Ya que este puede llegar a producir metástasis y por lo tanto sí que hay gente que muere y que ha muerto por este tipo de cáncer. ¿Qué os puedo decir o qué me he podido informar sobre este tipo, sobre el melanoma y la exposición al sol? Pues que este no se asocia con una mayor exposición al sol, ¿vale? Sino con una exposición irregular con quemaduras. Es decir, con una exposición antinatural. Y esto es lo que hay que evitar por todos los medios. Es decir, no está relacionado el tomar el sol con el melanoma. Lo que sí que está relacionado con el melanoma son exposiciones al sol de manera irregular. Es decir, exposiciones que nos produzcan quemaduras, ¿vale? Eso sí que está relacionado directamente al melanoma. La mayoría de los melanomas que se están produciendo ahora se están dando sobre todo en zonas que no están expuestas al sol, como son los muslos y las plantas de los pies. Fijaros qué curioso que además son sitios que no nos da el sol, por lo que relacionar el melanoma y la exposición del sol no es del todo correcto, sino más bien es una exposición solar irregular y de manera irresponsable la que está directamente relacionada con el melanoma. Si pensamos en nuestro pasado, en nuestros ancestros que vivían en la naturaleza, yo siempre me voy a lo que, como digo en la introducción, desde un punto de vista evolutivo. Así que nos vamos a nuestro pasado, a nuestros ancestros, que estos vivían en la naturaleza. Si os dais cuenta, iban adaptándose poco a poco a este sol. Iban segregando esa melanina, que es ese moreno que se nos va formando, poniendo la piel más moreno, más cuando nos está dando el sol. Y este sol, ¿cuándo empezaban a cogerlo? Pues desde el invierno. En invierno les daba el sol, estaban en la calle. Si no nos queremos ir a cuando vivíamos en las cavernas, pues nos vamos a la época de nuestros abuelos, que estaban en el campo. Cuando iban al campo les estaba dando el sol, estaban poniéndose ya más morenos, después les daba el sol de primavera y finalmente el de verano. Es decir, hay un proceso, ¿vale? Hay un proceso. Esto como el que va al gimnasio. Si vas al gimnasio o te vas con la bici, por así decirlo, y el primer día te compras la bici y te pegas 100 kilómetros, al día siguiente está claro que vas a estar muerto. Pues esto va a pasar lo mismo. Si el primer día me voy en pleno mes en verano de agosto y me pego un sol, pues vamos a tener muchísimos más problemas, nos vamos a quemar y sí que vamos a tener una correlación directa con ese melanoma, que es ese cáncer que hemos dicho que es más peligroso. Yo este año, por ejemplo, lo he probado, ¿vale? No había probado nunca hacerlo y este año lo he hecho así. He intentado estar expuesto lo máximo posible al sol en invierno, ya sea cuando me iba a entrenar, sobre todo a correr. Ya vivo en medio de la naturaleza, porque tengo la suerte de vivir, y cuando salía a correr sin camiseta. Por ejemplo, cuando comía, como hacía, en invierno cuando hacía sol, podías comer al sol. Cuando estaba nublo no comía en la calle, pero cuando no comía al sol me ponía de pantalón corto y sin camiseta a comer el sol, por lo que he tenido una exposición solar siempre de manera gradual. Está claro que yo, por la situación que tengo, siempre va a ser mucho más fácil que una persona que viva en el centro de Madrid. Pero decir que quien viva en el centro de Madrid, pues que intente que los días que haga sol irse al parque, de ir de manga corta, de pantalón corto, que le dé el sol, aunque sea en pleno mes de enero, aunque cuando vaya a la sombra luego te pongas tu chaqueta o tu cazadora, pero tratar de que os dé el sol. Porque si pensamos nuestras conductas que realizamos actualmente es estar encerrado y tapado hasta las cejas en invierno, y llega el día 1 de julio y pillamos y nos vamos al Caribe, a la playa, a la piscina, a ponernos al sol de golpe, de 0 a 100, sin tener ese proceso de adaptación que hemos estado hablando anteriormente.
Pues bien, este tipo de conductas sí que aumentan la probabilidad de poder tener ese melanoma, y eso sí que es peligroso, ¿vale? Y sí que es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Tratando de resumir un poco todo esto, está claro que una exposición repentina y abusiva al sol es perjudicial, pero hay más problemas en las personas por déficit de sol que por exceso de sol, y eso tenemos que tenerlo claro. Aunque nos pensemos que hay más problemas del sol, es mejor tomar el sol que no tomarlo, pero siempre de manera gradual. Y debemos de tener claro que el sol hay que tomarlo de así, empezando en invierno y terminando en verano. Y está claro que en invierno vamos a poder estar, por ejemplo, si estamos corriendo 1 hora al sol sin problema, o no voy a decir corriendo por hacer deporte, por el estar en el campo cavando 1 hora al sol, o 2 horas al sol, o 3 horas al sol en pleno mes de enero, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y en verano no podemos estar a las 3 de la tarde con un sol de justicia porque nos vamos a quemar, ¿vale? Y si ahora nos vamos a las cremas, que voy a nombrarlas muy brevemente, yo no soy muy de ponerme cremas protectoras, ni creo que sean muy buenas, pero sí que me echaría estas cremas si voy a estar en verano durante muchas horas expuesta al sol, ¿vale? Por ejemplo, yo en verano, cuando monto en bici, si sé que voy a hacer 3 horas de bici o 4 horas de bici, pues sí que me echo crema, ¿vale? Para salir donde me está dando el sol, porque aunque sé que no me voy a quemar porque estoy moreno, pero al final esa exposición durante tanto tiempo no es buena, ¿vale? Cuando me voy al Camino de Santiago, todos los años me gusta irme al Camino de Santiago, al final hay días que echas 7 horas andando y me está dando el sol durante 7 horas. Me echo también crema, donde me está dando el sol, me echo crema en los brazos, en la cara intento de tapármela con alguna gorra o con algo, porque al final, aunque ya sé, además que sé que no me voy a quemar, incluso si me quito la camiseta sé que puedo estar andando, que no me voy a quemar porque estoy moreno, y yo soy moreno, pero esto va más allá de quemarte o no quemarte, ¿vale? Entonces sí que me pondría esas cremas, mientras, pues la verdad no me pondría crema. A quien le interese todo esto, hay un podcast de Cristina Mitre con Marcos Vázquez, que dejaré en el enlace de las notas, que está súper bien, donde ambos tienen un debate bastante bueno sobre sol sí, sol no, cremas sí, cremas no, y la verdad que dura sobre 1 hora y algo, y es súper interesante y creo que os va a gustar a quien le interese esto. Y no sé, creo que cada uno debe hacer lo que crea. Yo no soy ni dermatólogo, sí que he cogido muchísimas cosas que he dicho de aquí, de estudios y de dermatólogos que saben lo que dicen, pero creo que en esta vida lo mejor es dudar de todo y que cada uno saque sus propias conclusiones de sus acciones. Pues con esto hemos terminado. Por cierto, el último episodio, la entrevista con Seba Abril de Hilando Fino, he visto que tuvo muchísima difusión y ha tenido muchísimas más escuchas que otros episodios que he tenido, así que haré más episodios entrevistando a gente que, a pesar del tiempo que dura, he visto que os gustó, y digo el tiempo que dura porque creo que duró 1 hora y 20 por ahí el episodio, la vi, y creo que es el segundo episodio con más escuchas que tengo. Y el con más escuchas en menos tiempo, además, y eso es una buena señal. La verdad que a mí también me gustó mucho, así que intentaré de hacer más entrevistas a gente y tratar de traeros cosas interesantes aquí al podcast. Pues muy bien, con esto hemos terminado hoy. Ha sido algo cortito, o está bien, 20 minutos, que al final es lo que siempre voy buscando, entre 15, 20, 25 minutos. Y nada, en 15, 20 días sacaremos otro episodio. Un saludo desde Caravaca a la Cruz. Y nada, ya bueno el buen tiempo, salir a la calle, que nos dé el solecito. Y nada, hasta luego.